Muy buenos días a todos, amados del Señor, familia de la fe, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Estamos aquí con Romy ya comenzando y largando esta mañana de sábado que promete ser una mañana de invierno, pero llena de calor entre los que creemos en el Señor. Muy bienvenidos a todos, familia de la fe. Si hay alguna persona que por esas causalidades está conectado, te invitamos a que te quedes. Este es nuestro momento de Devo, es el tiempo en el que respondemos algunas preguntas, en el que de manera desestructurada ministramos y hablamos las verdades que son eternas. Así que te invitamos a que te quedes y a que juntos podamos aprender más del Señor. Plenas vacaciones de invierno. Plenas vacaciones de invierno. Creo que nunca la familia ha valorado tanto las vacaciones de invierno como en este momento, porque vacaciones de invierno para la mamá, sí, para el papá, que están ahí enseñando a los chicos, porque durante esta pandemia los padres de la casa han sido los profesores de los niños. Entonces, vacaciones para los chicos del colegio y para los papis también. Seguramente estarán disfrutando. El único inconveniente que veo es que se nos complica en el qué hacemos. Qué hacemos, y es muy difícil limitar la tecnología también. Nuestros niños con la tecnología, la televisión, el internet, es todo un trabajo de poner límites y de ayudar y de participar también en esta diversión. Por eso creo que es tan importante el altar familiar y el momento de compartir con la familia para alimentar y sustentar la vida del Señor en cada uno de ellos. Y cómo nos vamos adaptando a los cambios, ¿no? Creo que son unas vacaciones atípicas o que no estamos acostumbrados a vivirlo de esta manera, pero entendemos que en todo este tiempo nos hemos ido acostumbrando a que los cambios son parte de nuestra vida, y los niños creo que son un verdadero ejemplo de cuán fácil se van adaptando a los cambios, ¿no? En escuchar a muchas mamás vemos y destacamos la actitud de los niños en este tiempo de aislamiento. Creo que son los que más han sufrido y creo que son los que mejor la van sobrellevando en muchos de los aspectos, ¿no? Y creo que debemos aprender de ellos. En el común denominador son los que más han sufrido porque son los que menos de verdad pueden salir. Tal cual. Y son los que más se van adaptando a estos cambios que hoy nos toca transitar y vivir. Y de verdad es que ellos son un ejemplo, nos enseñan que con lo poco que se puede divertir. Bueno, justo en esta ciudad nos tocó días muy nublados, días lluviosos, días con mucha humedad. Bien de julio. Bien de julio, bien de invierno, ¿no? Y que a veces eso también se limita al que puedan salir al patio, que puedan jugar. Pero en medio de todo eso siempre hay una manera en la que se puede sobrellevar este tiempo, y es bueno aprender de lo que el Señor nos da, ¿no? Creo que todo lo que tenemos y nos rodea nos termina enseñando de qué manera debemos transitar esta temporada. Lo que hablamos de flexibilidad, la flexibilidad de nuestros hijos, en la que nosotros también debemos operar como vasos de barro en las manos del Señor, dándonos la forma que Él quiere darnos, no perder tanto tiempo preguntándonos los porqués, por qué esto, por qué lo otro, sino simplemente obedeciendo, sujetándonos, creyendo que nosotros tenemos toda la capacidad del Señor para vivir, transitar y superar estas pruebas, este tiempo de dificultad. Estos días estábamos hablando con algunos hermanos por teléfono del día malo. El apóstol Pablo habla del día malo. Nosotros aquí en la tierra contamos en calendario de horas, de días, de meses, de años, pero para lo que es la sabiduría apostólica, la sabiduría profética, es día, un día. Es un día malo. ¿Duró 100 días tierra? Es un día. Y para eso nosotros tenemos toda la armadura del Señor, para poder resistir y estar firmes en el día malo. Entonces, estamos vestidos de la armadura que es el Evangelio de la paz, tenemos el cinto de la verdad, tenemos el escudo de la fe, apagamos los dardos del maligno. Necesitamos saber transitar este tiempo que es tan puntual y que será de muchísima enseñanza para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra familia. Muy bien, aquí estamos en el Devo mateando con las facturas listas. Nuestro hermano Facundo Amarillo del otro lado de la cámara, asistiéndonos como camarógrafo, multimedia. Están pidiendo que aparezca.
Nosotros lo conocemos a Facundo. Sí, ¿por qué no? Y claro, pero bueno, a partir de la semana que viene lo vamos a hacer que aparezca y que esté con nosotros. Saludando, sí. Haciendo la introducción también. Exacto. Pero hoy lo mostré en el videíto ¿Ah, sí? que dice, viste que hacemos una intro por Insta, Ajá. Una invitación para la familia, para que se conecte, hoy lo mostré un poquitito, salió, ya las chicas saben que tiene gorra verde. No sé, a mí me empezaron a preguntar, Sí, ¿puede salir? Lo verde. queremos conocer. Sí. Chica, Facundo es A pedido soltero, del público. así que hacer cola. Y tienen que pasar primero Por los papis. La verdad que disfrutamos mucho este tiempo y este tiempo de devocional estamos compartiendo acerca del poder de las palabras, de nuestra manera de hablar y cómo somos transformados en nuestra lengua. No entrenados, sino transformados en nuestra lengua. Pero hoy vamos a dedicar un tiempito porque nos han saturado un poco las preguntas que han llegado desde el altar familiar. Hemos transitado un tiempo de altar, no solamente esta semana, sino quiero hablar de la semana pasada que tocamos la palabra de la cruz. Qué tremendo, qué tremendo. Para aquellos que manejan Spotify o que manejan, Google Podcast o Apple Podcast, vayan a los episodios que están cargaditos ahí, calentitos como pan caliente, para oír la palabra de la cruz, una palabra tremenda, tremenda. Y esta semana, continuando la construcción de lo que venimos hablando, de nuestro llamado, el sacerdocio y los frutos que damos, porque somos llamados como sacerdotes reales. Qué glorioso, ¿no? El saber que la palabra se va construyendo. Así que te invitamos que si tenés alguna duda, no sabes cómo empezar. Hay mucha gente que expresa esto, tengo el deseo, quiero, pero no sé por dónde empezar. Entré a Spotify y hay un montón de episodios y empezar desde el 1 se me hace que nunca voy a llegar. ¿Desde dónde? Bueno, acá en el Zócalo están nuestras vías de comunicación. Te pedimos que nos mandes un mensaje, queremos ayudarte para que la palabra pueda y tenga una continuidad en nuestras vidas. Creemos en eso. Es por eso que empiezan a surgir las preguntas. Dado a que no tenemos este espacio para poder conversar, debatir y muchos darle una devolución, empiezan a surgir estas preguntas que también te van a ayudar a la construcción de la palabra que vamos a ir teniendo. Sí, y no contestamos preguntas en tiempo real también para dar tiempo a filtrar un poco, porque a veces algunas preguntas las contestamos vía WhatsApp, las contestamos con un material, porque invertir tiempo valioso del debo en contestar algunas preguntas que no tienen que ver con lo que venimos construyendo, no estaría de más, pero sí nos ocupa tiempo valioso para edificar lo que edificamos en la casa. Así que, bueno, ¿estamos listos? Listo, ¿preparado? A ver qué preguntas hay que vinieron del altar, de los devos. Del más allá. La primera pregunta dice, ¿cómo se sostiene la verdad? ¿Cómo se sostiene la verdad? La verdad, en primer lugar, se sostiene por sí sola, porque la verdad no es un versículo bíblico, la verdad no es la Biblia de cuero y de hoja, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que la verdad es autosustentable. Uno de los campos en los que menos avances ha habido en la tecnología es en fuente de sustentabilidad, de autosustentabilidad. Las baterías de los teléfonos. Vos fíjate que dicen que duran más, pero cada vez duran menos. Y aunque te duran mucho, claro, cuando lo compras, con el tiempo se va agotando. Sí. No existe en el planeta Tierra una fuente de energía autosustentable, como por ejemplo lo es el sol. Entonces, la tecnología no puede encontrar avances de proporcionar al usuario una fuente autosustentable, donde vos digas, yo tengo este teléfono sin cargar hace 2 semanas y se sigue sosteniendo. No existe eso. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo hablo la verdad, miren, yo no me salgo de la Torá, y de hecho que no se salía de la Torá, pero él dijo, yo soy la verdad. La verdad es una persona y se sostiene por sí sola. Ahora, me gustaría que me acompañen a un pasaje bíblico que nos va a mostrar en Tito, capítulo 1, verso 1, cómo nosotros sostenemos esta verdad también. Porque
Objetivamente la verdad es una persona, es Jesucristo, se sostiene sola. Pero subjetivamente hay cosas que tenemos que hacer para que esa verdad sea sustentable en nosotros. Dice Tito, capítulo 1, verso número 1, bueno, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Estamos leyendo Tito 1:1. La palabra piedad en las Escrituras es la misma palabra que se utiliza para la palabra evangelio. Es la misma palabra. Ahora, ¿por qué no dice evangelio? Porque la palabra piedad, de la cual el apóstol Pablo dice que es un misterio, el misterio de la piedad, ¿por qué es un misterio? Porque piedad es el evangelio vivido y expresado en una persona. Por eso es que dice, también el apóstol Pablo advierte y dice, vendrán tiempos donde habrán personas que tendrán apariencia de piedad. O sea, tendrán apariencia de que son cristianos, pero te das cuenta que no lo pueden sostener. Con el tiempo se apartan, con el tiempo hay evidencias en su vida que no mora Cristo. Entonces, ¿cómo sustentamos esta verdad? Para contestar la segunda parte de esta pregunta, expresando la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Habrá tanta sustentabilidad de verdad en una persona como tanta piedad haya. Habrá tanta sustentabilidad, la verdad será sustentada en una persona como tanta piedad haya. Cuánto puedo vivir el evangelio es cuánta verdad puedo sostener. Por eso a veces lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios es quedarnos en silencio. Y esto no significa que no debemos predicar, ni no. A veces deberemos quedarnos en silencio. Hemos sido muy rápidos para que Dios te bendiga. Ah, vos sos evangélico, ¿no? Y hoy hasta el curandero dice que Dios te bendiga. Hasta los de la iglesia del Reino Universal de Dios que te dicen pare de sufrir, te dicen Dios te bendiga. Pero como siempre decimos, el caballito de batalla de los que se creían cristianos y que Dios te bendiga. Entonces, vos sos cristiano. Me parece que es cristiano porque dijo Dios te bendiga. ¿Sí? Y ahí metemos en la bolsa a Shakira, a Bono, a todos los cantantes que no expresan a Cristo, pero como oran un Padre Nuestro, como dicen un Dios te bendiga en los Oscar, como cuando están recibiendo el Grammy dice conozcan a Dios porque Dios tiene un plan con tu vida, pero después no lo pueden sostener con su vida. Entonces no es solo lo que decimos, sino lo que sostenemos según el misterio de la piedad. A veces deberemos ver cómo nosotros honramos a nuestros padres en el Evangelio. Personas que quizás no tienen o no han tenido la sabiduría que hoy está siendo administrada en el cuerpo de Cristo, pero ¿qué integridad han tenido? Hombres de Dios que han tenido una integridad tremenda. 40 años de casado, Romy, 50 años de casado. Nosotros hoy no podemos menospreciar a los hombres de Dios que quizás no hablan estas verdades o no tienen la sabiduría en el cuerpo de Cristo, pero su vida tiene la piedad manifestada. Creo que es muy importante poder pasar, ¿no?, del vocabulario a una vida expresada. Es vivir y expresar, es algo que no se puede hacer mecánicamente, es algo que no se puede forzar. Creo que trabajamos de manera constante en nuestra vida para que la piedad se pueda manifestar, ¿no? Porque si lo queremos hacer por nuestra propia fuerza, en nuestros propios medios, lo que se cambia es lo que vimos la semana pasada, un vocabulario, pero no una naturaleza. Creo que el cambio de naturaleza se expresa en esto, ¿no?, en la piedad. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no sean como los hipócritas. La palabra hipócrita en las Escrituras no apunta a ser ofensiva, apunta más bien a hablar del actor, del que hace la puesta en escena, ¿no? Sí. Del que, callate que estamos delante de la gente. Exacto. ¿Sí? Entonces, tironeamos a la esposa, ¿sí? Cuando pórtense bien porque viene el pastor, y en realidad el trabajo debe ser al revés, trabajar en nuestra casa para que el Señor crezca, no para que crezca la imagen, no para que crezca la puesta en escena, la actuación. Bueno, ahora todos tranquilitos, nadie dice nada porque vino el pastor. Y si los chicos dicen algo, los niños son niños.
Lo que nos debe hacer reflexionar es qué estamos alimentando en casa. Por eso es que lo percibo como la expresión es el fruto. Uno no puede, más allá de que uno pueda abonar la tierra, hay tantos medios que uno puede ponerle a la planta para ayudarla, ¿no? Pero lo único que uno puede hacer es darle todo para que crezca fuerte, para que el fruto se pueda expresar. Entonces creo que el fruto es esa expresión de la vida de Cristo que no se la puede forzar. Uno puede cambiar la fachada en un montón de cosas, ¿no? En un vocabulario, en una expresión, en la ropa, en muchas cosas, pero necesitamos entender que esa expresión es el fruto de Cristo manifestado. Es que todo lo que nosotros hacemos en esta tierra, Romy, proviene de un fruto. Estas facturas no se podrían hacer, crear, amasar, si no existiera un fruto. El almidón, la harina. No podríamos tener este mate si no existiera un árbol que dé la hoja de la yerba. O sea, nosotros podemos crear un bizcochuelo, lo que no podemos crear es un tomate. No podemos crear una naranja. No se puede hacer eso. Se le puede poner colorante, pero usted dice, este jugo de naranja no es naranja. Entonces el fruto es una de las pocas cosas en la tierra que no se puede fingir. No se puede fingir. Natural, exacto. Es natural porque proviene de la savia que el árbol absorbió. Y de esa manera nosotros subjetivamente sustentamos la verdad. Bien. Objetivamente, la verdad es autosustentable. Subjetivamente es según la piedad. Y hay una palabra más, para que ya podamos avanzar, que el apóstol Pablo dice en Efesios 4:21, dice, si en verdad le habéis oído, estoy leyendo Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando nosotros vemos, a veces la gente dice, ¿qué haría Jesús? ¿No? Hermano, usted actúe conforme lo que haría Jesús. Nosotros podemos imaginar qué haría Jesús. Lo que no podemos fingir es ser sostenido por la verdad que estaba en Jesús. Pablo lo dice en tiempo presente. Ustedes fueron enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, esa verdad que está en Él. Jesús era el cuerpo de carne, pero dentro de Él estaba el verbo que sostenía ese cuerpo de carne. Jesús dormía, se agotaba, comía, pudo ser crucificado, pudo ser muerto, pero había una verdad dentro de Él que lo sostenía. Entonces nosotros debemos ser sustentados por esa verdad. La misma verdad que estaba en Jesús es la verdad que está en nosotros. Por lo tanto, hoy podemos enfrentar críticas, podemos enfrentar pandemias, podemos enfrentar tiempos donde no nos podemos ver las caras, congregarnos, y estamos sostenidos porque esa verdad está en nosotros. Sí. Glorioso. Creo que claro, súper claro. Tengo otra pregunta que dice, ¿qué significa que la verdad es una medida de intensidad? Bueno, esa palabra viene del apóstol Juan Balistreri en las enseñanzas que él nos dio en nuestros altares. Damos gracias al pastor y maestro y apóstol Juan Balistreri, que ha estado involucrado en nuestros altares. Cuando él dice que la verdad responde a una medida de intensidad, está involucrando lo que el apóstol Pablo dice de esfuérzate en la gracia. La gracia está en nosotros, sí. La gracia es innegable, pero ¿qué intensidad le pongo a esa gracia? Bien. O sea, para hacerlo práctico y enfocado, algo yo tengo que hacer. Porque esta palabra del nuevo pacto, esta palabra de la verdad de Cristo, ha hecho que muchas personas digan, bueno, si lo tengo a Cristo, lo tengo todo, ya está, me relajo, sí. Cristo está en mí, Cristo está en ti, ya está. Es más, algunas personas equivocadamente han comenzado a predicar de que Cristo no venía. Cristo no viene si ya vino en mí. Claro. Ya vino la primera vez en forma de Jesús, ahora está dentro de mí, no tiene que venir, la venida de Cristo ya ocurrió. Errores por tomar esta palabra de manera liviana o sin profundidad. Entonces, la verdad depende de una medida de intensidad, es la medida de intensidad que yo le pongo a la palabra. A veces la gente me dice, ¿cómo hace pastor para predicar? ¿Cómo? Y es la intensidad que le ponemos a la palabra. Tiene que haber un grado de participación nuestra. El apóstol Pablo
viajaba por meses en barco, se movía a diferentes lugares. Nosotros tenemos que movernos en esta verdad. ¿Cuántas horas de mi tiempo le estoy dedicando a la palabra? ¿Sí? ¿Cuánta inversión estoy haciendo en esta palabra? Una vez el apóstol Juan, vos estabas presente, estábamos viniendo de, no sé, no me acuerdo qué parte del norte, creo que Salta, habíamos ido a ver a tu papá y pasábamos de refilón por Córdoba y lo llamé. Apóstol, estoy pasando por Córdoba, y justo dio la casualidad que estaba en su oficina y pasamos para saludarlo, para estar un tiempito con él, y él me dijo estas palabras, aquel día que no me olvidé. Él me dijo: si vos querés saber en qué crees, revisá tu billetera. O sea, porque uno invierte en lo que cree. ¿Sí? Si yo reviso mi billetera y tengo poca plata y digo: ¿en qué gastaste la plata? No, me compré una coca, fui a McDonald's, me compré ropa. Está bien, esas son cosas que tenemos que invertir. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que usted pagó 600 pesos por un libro? Nosotros vendemos aquí algunos libros que salen 400, 500, que es el precio de un libro hoy. No menos de 500 pesos. Consideramos mucha plata, pero cuando tenemos que pagar un jogging 3.000 pesos, lo desenfundamos. Que a veces es el cuarto de nuestro sueldo, el 10% de nuestro sueldo. Entonces, esa palabra a mí me marcó. Si vos querés saber en qué crees, revisá tu billetera. Porque también se malinterpretó la gracia, que en la gracia tengo todo y bueno, algo tiene que fluir. Pero hay una verdad, somos un depósito eterno en el cual en estos días no meditábamos acerca de cuánto invertimos, de cuánto esfuerzo le ponemos a este evangelio, ¿no? Que sí, creo que debemos interpretar esta palabra intensidad, es esfuerzo, es sacrificio, es sobreponerme a las ganas, al deseo. Sí. Nosotros tenemos los días martes el semana a las 8 de la mañana, ¿no? Y no es fácil, o sea, yo le decía este martes, digo, no nos tomamos vacaciones, decir no. Y parece que no, pero el estar en la pantalla a veces una hora y cuarto, pues sí, le parece que la mente te satura, pero necesitamos esa saturación de la palabra. Cuesta al principio, pero una vez que estás en la clase... Y es después lo que siempre decimos, disfrutamos tanto, qué lindo. Tenemos chicos que estudian, hay veces a las 7, a las 8 de la noche, un domingo que tenemos el domingo a la tarde y el domingo es libre, a las 7 de la tarde tenemos semad. Y hasta que uno no logra ver que debemos invertir tiempo en esa saturación, en esa inversión, porque si no, a veces creemos que nuestra mayor inversión tiene que estar en pasar tiempo con nuestros hijos, en jugar con nuestros hijos, y no está mal, pero qué intensidad le ponemos a aquello que no perece, ¿no? A aquello que es eterno, y creo en esta palabra. La liviandad, lo hablábamos con Facu detrás de cámara, ¿sí? Cómo los papás a veces son tan livianos. No, mi nene no se quiso conectar porque no quería. Entonces la pregunta es: ¿hace lo mismo con los Zoom de la escuela? Sí. Ah, no, porque tiene que estar. ¿Y por qué con la iglesia sí? ¿Por qué con la palabra de Dios sí? O sea, ¿por qué tolerarle un capricho a mi hijo respecto a una cámara con el Zoom, en nuestro caso Neos Kids, Neos Adolescentes, y no con el colegio? Entonces, eso es un grado de importancia. Los niños lo leen, porque los niños saben que el colegio no se negocia, pero la iglesia se negocia, Dios se negocia en casa. Total es la maestra de los kids, total es la escuela dominical, y menospreciamos y después no nos damos cuenta que los hijos en su interior hacen una elección. Para mamá es importante que estudie, pero no es tan importante que tenga a Cristo. Hoy ellos no lo ven, pero hoy sabemos que palabra ministrada es Cristo depositado en ellos. Lo que pasa es que a veces nos confundimos en lo que es opcional. El sistema nos da un mensaje claro: la educación no es opcional. De alguna manera la educación tiene que llegar a la casa. Por muchas razones, ¿no? Porque si la educación no llega a la casa, no tenés obra social, hay muchos factores, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vemos este evangelio? Este evangelio no debe ser opcional. Lo que pasa es que el evangelio nos da una gran responsabilidad. Y esto lo digo con toda la autoridad que el Señor me da, ¿no? Porque siempre que se habla de evangelio, se habla de responsabilidad. Entonces, como yo no me quiero hacer responsable de la vida espiritual, lo hago opcional. Bueno, mi hijo no tenía ganas, justo se le apagó el teléfono, se quedó sin batería. Porque a la maestra yo le puedo dar esa responsabilidad. Él no entiende matemática, necesito ayuda, a él no le sale. Pero cuando se trata del evangelio y se trata del cuerpo de Cristo, hay una parte que le toca a los líderes, sí es verdad.
pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y el acompañar esta vida dependerá de nosotros. Porque es fácil darle la responsabilidad al otro. Lo que pasa es que el líder no lo llama. Lo que pasa es que nadie lo acompaña. No, porque esa es la tarea que nos toca a nosotros. Sí. El de acompañar, el de guiar. Y esto es algo que se nos tendrá que revelar lo antes posible. Porque en cuanto esto no se nos revele, siempre vamos a depositar la responsabilidad en el otro. En el pastor que no estuvo, en el líder que lo abandonó, en el amigo que lo defraudó, pero hay una responsabilidad que nos toca a nosotros. Y si no es opcional, muchos de los ámbitos en nuestra casa, como el estudio, como el aseo, como el comer, tantas cosas, sí. ¿Por qué lo va a hacer la vida espiritual? Es que tenemos una medida de valores invertido, ¿no? Es como lo que hablábamos en los altares, la medida de tolerancia. Tenemos una tolerancia invertida. Podemos ir al banco y tolerar hacer cola, pero no podemos tolerar una hora en un Zoom, ¿no? Exacto. No podemos tolerar sentar la cola media hora para leer la palabra. Pero vamos al banco como sabemos que tenemos que cobrar el IFE, el sueldo, ahí estamos haciendo cola. Al banco una película. Al banco una película hoy, sí. O una película. Pensé que había dicho que el banco es una película hoy. Por lo complicado que es. Porque yo tengo todo un tema con el banco. Pero es importante crecer en esto. Ahora, uno no quiere ser, porque en este día, gracias a Dios, en nuestra casa son pocos los eventos y son contados los que están creciendo en el Señor que tienen este problema, contados con los dedos de la mano, pero necesitamos ser esta piedra en el zapato. Y al ser pastores, y esto es una palabra de aliento para los pastores que nos ven, decidimos jugar este papel. Decidimos ser esto, una piedra en el zapato. Yo, si un recuerdo tengo de mi mamá, una mujer santa, una apóstol de Jesucristo, es el hecho de que ella siempre estuvo, porque vos sos consagrado para el Señor, y me acuerdo que cuando era chico, adolescente, y andaban mis locuras queriéndome hacer el Tom Cruise, mi mamá estaba como una piedra en el zapato, ¿no? Ahí, ¿no? Vos sos consagrado del Señor, no podés esto, lo otro. Y me acuerdo que ella me regaló un librito que lo tengo hasta el día de hoy en mi biblioteca, que decía La tragedia de un ungido. Mamita. Apalala, ¿viste? Apalala. La tragedia de un ungido, Sansón. Ahí te compré un libro, léelo. Claro, y a mí me encantaba la lectura y era obligación, no era opcional. Y leía eso. Y después me regaló otro libro que era ¿Por qué huyó? Era de Jonás, ¿sí? Y la vida de Jonás y la vida de Sansón me marcaron en el entendimiento de lo que podía ser la tragedia de mi vida si yo no obedecía al Señor. No era opcional. No es que mi mamá decía, bueno, él va a elegir. No, o sea, y nosotros como pastores hemos decidido jugar, entre comillas, este papel, siendo la piedra en el zapato hasta que el Señor diga, nos lleve de esta tierra, ¿no? Pero usted no se va a olvidar de que tuvo pastores que estuvieron constantemente la palabra. Lo que pasa es que creo también en esto, que por mucho tiempo se nos dijo o se nos enseñó que los niños y los adolescentes eran el futuro. Y como que tenían mucho tiempo para prepararse, para que se enderece, para que entienda. Y hoy creemos que ellos son el presente. Tal cual. Hoy creemos que ellos portan a Cristo, portan una vida y que sus palabras trascienden. O sea, creo que la responsabilidad hoy es mayor porque se nos alumbró un evangelio que es presente. Nosotros tenemos adolescentes y preadolescentes que manifiestan la vida de Cristo de una manera tan puntual, donde uno siente este clamor. Yo no puedo darme el lujo de decir, vamos a esperar 10 años más, que él madure, que él crezca. Yo creo que en el caso tuyo el Señor te llamó de muy temprana edad, pero hoy creo que los adolescentes son llamados de manera temprana también a expresar a Cristo, a manifestar a Cristo, y trayendo la palabra que el Señor nos viene hablando acerca del llamado. El Señor nos llama de manera temprana a expresar el Evangelio, a expresar a Cristo y a saber que somos sacerdotes en el lugar donde el Señor nos puso. Entonces hoy el clamor y esta ansiedad que muchas veces nos agarra es porque entendemos que son el presente,
que no son la generación que nos va a seguir a continuación, ¿no? No los vemos tan a tiro largo. No. Sí. Entonces es ese quizás también... Aparte hoy todo lo que está legalizado, la legalidad siempre es un peligro para la mente inmadura. Por eso el apóstol Pablo decía, todo me es legal, pero no todo me conviene. Sí. O sea, la palabra lícito es legal, es lícito, ¿sí? Por eso los fariseos y los saduceos venían a Jesús y le preguntaban, ¿es lícito? O sea, no importa si es legal o no. Lo que nosotros debemos pensar es en conveniencia. ¿Conviene a mi hijo que esté una semana sin tener contacto con los maestros de niños que oran por su vida, que preparan la palabra, que hacen juegos? Está bien, no son tan divertidos como Topa, ya lo asumimos. Claro que sí, no soy ignorante yo. Está bien, no son tan divertidos como el 315 de DirecTV, Disney Channel, Disney Junior, pero son más importantes. Entonces yo debo hacerme la pregunta, ¿conviene que mi hijo esté, que pueda dedicar 1 hora, 2 horas a estar con YouTube así como un zombie y no poder estar con el teléfono con la maestra del otro lado que oró, porque las maestras de niños oran, escriben los nombres de los niños, están ahí? O sea, debo pensar en la conveniencia, no en la legalidad. Legal es que yo pueda cortar la llamada de Zoom o decir, se me acabó la batería o no puedo. Pero la pregunta es, ¿conviene? Por eso el apóstol Pablo, la Escritura nos habla a través del apóstol Pablo diciendo, piensen como conviene a santos. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y hay veces lo que conviene no es lo que nos gusta, por lo general, ¿no? Por lo general, lo que como el conviene, ejercicio físico. Exacto, el ejercicio, la alimentación, el descanso. Por lo general lo que conviene no es lo que más placer nos da. Así es. Pero necesitamos ese regulador que nos dice, esto te conviene y esto hay que dejarlo porque no te conviene. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu Santo nos va alumbrando y nos va haciendo ver que hay cosas? El mismo Espíritu nos da el testimonio de qué cosas convienen. Porque tenemos esa tendencia de decir, ¿esto puedo o no puedo? ¿Esto está bien o está mal? Esto no conviene. Entonces no conviene a santo, no conviene como hijo de Dios permanecer en esto, ¿no? Y creo que esto es un ejercicio constante y continuo. Y debemos tener visión, porque vienen días donde el aborto, Dios no lo permita, será legalizado en el mundo. Hoy pensamos en el aborto como, no, es un asesinato a la vida. Espere 20 añitos más. ¿Cómo se va a naturalizar? Espere 20 añitos, cuando sea ley y usted no pueda objetar. Entonces, de la misma manera, hay asuntos que traen muerte en casa y en mi vida. Cuando se descuida la palabra, cuando se descuida los ambientes del espíritu en casa, a medida que se van descuidando, eso produce muerte. Entonces no lo pensamos tanto porque no tiene la palabra aborto, pero conlleva muerte. La Escritura dice bien claro que el pecado trae consigo la muerte, ¿sí? Qué precioso y qué aprovechado tiempo esto. ¿Hay otra pregunta o no llegamos? No, ya está, pastor. ¿Sí? Tenemos doble Estamos jornada. con el tiempo hoy. limitado. Tenemos nuestra convocatoria de sábado a la noche, como siempre. Sí. Como siempre, todos los sábados. Ahí 20 vamos a 30 saludar a horas. los que cumplen años. ¿Ah, sí? Sí. Ahí vamos a saludar esta noche. ¿Podemos saludarlo ahora también? A la noche los saludo. Es que no por tengo doble. la lista y mirá si me olvido de alguno. Por eso te decía, porque Lo me imagino hicimos que sí. lo hacemos a la noche. El miércoles, los días miércoles que tenemos reuniones de Zoom, también nos tomamos un tiempo para saludar, para bendecir. Bendecir es hablar bien, y qué bueno que es poder hablar bien de aquellos que van cumpliendo años y celebrando un año más de vida. Así es. Muy bien, en cuarentena, pero antes que estar en cuarentena estábamos en Cristo. Amén. Así que nada puede derrotarnos, ni tirarnos al abandono, ni deprimirnos. Podemos entristecernos, Sí. pero no angustiarnos. Podemos estar en apuros, pero no estamos desamparados. Podemos estar apretados por un lado, pero no desesperados. Amén. En todo y por todo, llevando la muerte de Cristo en todo lugar. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo compartido. Nosotros vamos a quedarnos aquí comiendo un poquito, tomando unos mates juntamente con Facu. Y le pido a nuestra amada pastora Romy que pueda despedirnos con una oración.
Señor, te damos gracias por este tiempo de alimento, por este Señor. tiempo en el que a medida que tu palabra nos es alumbrada, podemos ver más claramente. Sí, Señor. Señor, que tu palabra en nosotros se haga carne y que todo lo que podemos ver y entender pueda afectar a todo lo que nos rodea. Señor, oramos por cada casa, oramos por cada matrimonio, oramos por cada papás, que tenemos la gran responsabilidad de acompañar la vida de nuestros hijos. Señor, que en el transcurso de estos días de vacaciones podamos tomarnos un tiempo para la lectura, para la oración, para poder comprender qué es lo que tú estás hablando. Señor, gracias por este día sábado y consagramos cada hora que restan de este día para que tú puedas ministrar a nuestro espíritu, tú puedas convertir la tristeza en gozo, el llanto en alegría, en medio de todo lo que podamos estar atravesando. Elegimos la gratitud y el agradecimiento en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te esperamos hoy 20 y 30 horas en el tiempo de nuestra convocatoria. Chau, chau. Bendecidos. Desconecta el...